Buen día, jóvenes. Vamos a desarrollar el día de hoy el segundo, para los alumnos del segundo año, la resolución del examen número uno. Para ello, vamos a ver la primera pregunta que le presentaron a usted fue que decía, teniendo en cuenta las líneas imaginarias del planeta Tierra, la línea del meridiano de Greenwich, que es una semicircunferencia, divide al planeta Tierra en dos hemisferios, este y oeste, pasando por varios países menos por, es decir, nos da como alternativa Francia, España, Argelia. Y lógicamente que el meridiano de Greenwich pasa por Francia, pasa por España, Reino Unido, en este caso, en África pasa por Argelia, pero en Europa no pasa por Italia, es el país por el cual no pasa. Pasa por Francia, España, Reino Unido y no por Italia. La respuesta aquí automáticamente es Italia. En la segunda pregunta nos dicen, para localizar un punto geográfico sobre la Tierra, necesitamos saber distancias. Nos dicen cómo se denomina a la distancia angular que existe del meridiano base a un punto geográfico, que puede ser oriental u occidental. O sea, nos están pidiendo, en primer lugar, distancia angular, o sea, medida angular, el ángulo que existe, en este caso, del meridiano base, que es el meridiano de Greenwich, hacia un punto que puede ser oriental u occidental. Y a ello le llamamos nosotros longitud. O sea que esa distancia se llama longitud, que puede ser, como dice acá, oriental u occidental. La siguiente pregunta nos dice, en la pregunta 3, los puntos geográficos sobre la Tierra toman diferentes nombres de acuerdo a la ubicación con respecto a las líneas imaginarias. ¿Cómo denominamos a dos puntos situados en un mismo meridiano, pero en hemisferios opuestos, norte o sur? O es decir, están en un meridiano, o sea que el meridiano que va de polo norte a polo sur es un meridiano, pero que estos puntos están situados en hemisferios opuestos. Uno está al norte y uno está al sur. En las alternativas nos dicen los antecos, las antípodas, periecos y laterales. Aquí, quien cumple con esta denominación serían los antecos. Antecos, la respuesta A. En el punto 4 nos dice las líneas imaginarias sobre la superficie de la Tierra toman diversos nombres. ¿Cómo le denominaríamos a las semicircunferencias máximas imaginarias de un globo planetario que pasa por los polos? Si pasa por los polos ya no hablamos como línea imaginaria de circunferencias, sino la mitad. Semicircunferencias de polo a polo de 180 grados. En este caso los llamados meridianos. En la circunferencia polar, por ejemplo, se refiere a la parte que es un paralelo, la circunferencia polar del hemisferio norte es un paralelo a la línea ecuatorial, son paralelos. En cambio, igual la circunferencia polar del hemisferio marítimo, también otro paralelo, y la única líneas que van de polo a polo serían los meridianos. En el punto 5 nos dice la distancia que existe de un punto geográfico de la Tierra con respecto al plano imaginario del nivel del mar se denomina. Aquí es una pregunta para hacer diferencia siempre. Error que cometen algunos libros o algunos colegas que dicen cuál es la montaña más alta o el volcán más alto. Otro dice el lago navegable más alto. Y eso es un grave error. O sea, cuando hablamos de puntos geográficos, eh, no hablamos de altura, sino de altitud, porque se hay que referenciar con respecto al plano imaginario del nivel del mar. Entonces hablamos siempre de altitud y no de altura. Los nevados, los volcanes, las principales ciudades se miden por altitud y no por altura. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es altitud. En el número 6 nos dice, los puntos ubicados diametralmente opuestos sobre la superficie de la Tierra se denominan. Si diametralmente opuestos quiere decir que pasan por el centro de la Tierra y formarían un ángulo de, en este caso, de 180 grados. Entonces, esos puntos que están así totalmente opuestos, diametralmente opuestos, vamos a llamar las antípodas. Antípoda
recuerden, son puntos que están diametralmente opuestos. Que de punto a punto la línea recta que los une tendría que pasar por el centro, por el núcleo de la Tierra. ¿De acuerdo? Son bien jóvenes, ahí tienen ustedes las preguntas que se tomó en el primer examen y su solucionario. Gracias por su atención, hasta la próxima.